Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo al horario en que nos esté sintonizando. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, y el futuro se construye con hombres, con mujeres, con gente vinculada a la comunicación, como es el caso de Cecilia González, Cecilia Amalia González, Analía. Analía, Analía. Cecilia Analía González, la conocemos por Ceci, por eso la confianza, directora, creadora, gestora integral de Queen Radio y de una serie de plataformas de las cuales nos va a contar. Los medios alternativos son ese futuro al que anhelamos llegar de una manera más sólida, más fuerte y con toda la pasión y las ganas que le ponemos día a día, como le pone Ceci. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Juan. Para mí es un honor estar en tu programa, en Radio Azucena, un medio que queremos tanto. La verdad es que me siento media rara, como te decía, tras bambalinas, porque esto de estar del otro lado es como raro, ¿no? Digamos, uno está siempre del lado del entrevistador y cuesta estar del lado del protagonista. Por lo menos para mí es raro, me siento complicada. Así que bueno, espero poder superar los nervios de escena. Y bien, bien, muy contenta de estar con vos y te agradezco este honor y este privilegio. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos. Ayer tuvimos tu enorme generosidad en la transmisión de un vivo que hicimos respecto a las mentiras de la guerra y esas cosas. Y nos gustaría, en principio, Ceci, hablar de eso, arrancar con ese tema. ¿Cómo los medios alternativos pueden ser una vacuna, un antídoto contra la desinformación o contra la sobreinformación tendenciosa que estamos viviendo, sobre todo en los temas graves, como puede ser la guerra o los temas políticos nacionales? Mira, yo creo que siempre lo digo y lo trato de repetir, que todos los que tenemos la posibilidad de tener un medio o un micrófono, ya sea a través de un vivo, de cualquier plataforma, tenemos una responsabilidad enorme y en este tiempo mucho más, que es luchar, entre comillas, ¿no? Una guerra que es muy silenciosa, si se quiere, contra los medios hegemónicos, contra la información y la desinformación. Y tenemos una obligación que excede eso, que es la de educar, ¿no? Porque si hay algo que yo creo que falta en este país, justamente es instrucción, digamos, falta educación, falta conocimiento de la historia, de las raíces, de la identidad de los argentinos. Entonces creo que no se toma mucho conciencia de el alcance que tenemos cuando abrimos un vivo de cualquier plataforma o tenemos un medio, ¿no? Creo firmemente que si todos nos unimos, por eso esta proyección que tenemos de hacer cosas juntos, y no solo con vos, sino con otros medios también, no solo nacionales, sino también internacionales, es justamente eso, ¿no? El poder tender puentes en la historia verdadera, en los hechos reales que suceden, porque bueno, está tergiversada la realidad. Entonces, estos medios se encargan de tergiversar, de ver algo que es terrible en justificar absolutamente todo, ¿no? Con mentiras. Entonces creo que es una obligación y un deber de todos los que tenemos esta posibilidad hacer eso. Yo creo que el fin no es cambiarle la cabeza a nadie. Creo que el fin es mostrar todas las cartas y que la gente pueda elegir qué creer, ¿no? Porque después, bueno, hay una parte de fe, hay una parte de que eso no lo podemos refutar. Es decir, si alguien dice creo en Dios, no te puedo refutar. Entonces, bueno, si alguien dice tengo fe en este modelo, yo no te puedo decir nada. Entonces yo te voy a mostrar las cartas y vos después elegís qué es lo que querés creer o no. El tema es que vos tengas todas las cartas y el hecho de completar la baraja tiene que ver con todos nosotros, todos los que tenemos la posibilidad de comunicar,
Y por eso el logo de mi radio dice, el mayor poder es comunicarnos, ¿no? Sin duda alguna, el mayor poder es comunicarnos. Si no nos comunicamos, si no nos informamos, si no nos educamos, corremos con desventaja en este mundo, ¿no? En este mundo que está tan copado por mentiras y por poderes y por dinero, por sobre todas las cosas. El tema de la verdad o la falta de verdad se potencia, tanto para un lado como para el otro, con la aparición de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo con la capilaridad que han tomado las redes sociales, que prácticamente atraviesan todos los estratos sociales, culturales, económicos, etarios. Hoy un chiquito de 4 años ya está en una red social, si los padres lo dejan, y un señor o una señora de 90 años también están en las redes sociales, pueden emitir sus opiniones, conocer opiniones de amigos y también opiniones que no son de amigos. Y además aparece ahora la inteligencia artificial haciendo que muchas cosas que podrían no ser ciertas tengan todo el aspecto de ciertas, que sean indistinguibles en relación a lo que es verdad o lo que no es verdad, construido desde dispositivos relativamente sencillos de manejar, de usar y de producir. En ese contexto, ¿cómo ves nuestro trabajo diario, ¿no? De estar, entre comillas, compitiendo o compartiendo un entorno en el cual muchas de las cosas que se dicen son claramente falsas, pero que no hay herramientas, o la mayoría, o por lo menos parte de la población, no tiene herramientas para distinguir lo que sí y lo que no? Yo creo que es un contexto dificilísimo. Es muy, muy, muy difícil. Y algo que vos decís de la inteligencia artificial es terrible porque hay un punto en el que ya ni siquiera sabés qué es lo que estás viendo. Es decir, dudás de lo propio que ves, dudás de lo que escuchás. Yo creo que falta muy, pero muy poco si ya no llegamos al punto de no poder distinguir qué es real y qué no lo es, porque los procesadores de voz, las imágenes, los programas son cada vez más avanzados. Entonces es muy difícil a veces desmentir algo que se ve, que se escucha, que tiene la misma voz de la persona que lo dice, que tiene la misma imagen. Entonces es muy difícil, pero bueno, yo creo que es una tarea ardua y que no hay que bajar los brazos y que la única forma de pelear con eso es seguir. Seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y aunque sea como la tortuga, pasito a pasito, pero siempre persistiendo. Como todo, creo que como todo, ¿no? Digamos, ese es un laburo de mantenerse, de tratar de mantenerse, de no bajar los brazos, de decir, bueno, esto es lo que es. Vuelvo a repetir, después creo que queda mucho en la responsabilidad de quien recibe la información, investigar y ver, es decir, pero por lo menos mostrar y completar, como te decía al inicio, completar la baraja. Después, obviamente, depende de cada uno quedarse con lo que... Yo no subestimo a la gente, porque te dicen, a mí me llenaron la cabeza, a mí me adoctrinaron, a mí me... La verdad es que yo creo que no es así. Es decir, que no hay que subestimar. Hay que dejar que la gente piense. Yo te doy la herramienta, después por ahí vos creés y vas para donde vos quieras, pero yo te doy la herramienta, yo te digo, mira, esto está pasando. Después depende de vos seguir investigando, seguir viendo, seguir buscando información, eh, ver los antecedentes de la persona que te está dando información, porque eso es muy importante, ¿no? Digamos, si tiene o no contactos, con qué poder lo tiene, es decir, con su historial, es decir, para ver la credibilidad. Pero no hay hoy en día a veces eso es con lo que uno juega, ¿no? No hay esa responsabilidad también de quien recibe la información de decir, a ver, voy a investigar a ver si lo que estoy viendo es real.
si la persona que me lo está diciendo realmente es objetiva. No, estamos en una época difícil porque esto que vos decís se suma al facilismo, a esta cuestión de tomo lo que me dan, de paso rápido, de todo lo hago ya, de la inmediatez, de la ley del menor esfuerzo, porque lo tengo todo ahí servido, porque no tengo... Nosotros antes, cuando teníamos que investigar algo, íbamos a una biblioteca y nos comíamos horas leyendo, viendo una cosa, otra, un autor, otro. Hoy en día tenés todo a mano y todo es inmediato y todo es ya y no requiere prácticamente esfuerzo más que el tiempito que le pones para escuchar determinada cosa. Entonces, estamos en una era que se complica mucho el tema de la información, pero creo que el perseverar, la perseverancia es la clave de todo y decir, desde el lado de comunicador, creo que el decir hice todo lo que pude es lo que nos tiene que dejar tranquilos, ¿no? Eh, yo sé lo que hago, sé con el compromiso que lo hago y eso me deja en paz. Después, del otro lado, es muy difícil manejar las reacciones de la gente, ¿no? Digamos, creo que uno tiene que quedarse tranquilo con su trabajo, es la clave. Vos que tenés una muy amplia experiencia con públicos muy variados, muy amplios, muy diferentes entre sí, de distintas procedencias, incluso de distintos países, tu alcance es maravilloso. Es una pregunta difícil, una pregunta filosófica casi. Viste que Serrat tiene una canción que dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. A veces las verdades duelen. ¿Estamos preparados? No digo vos y yo, digo la humanidad. En su conjunto o en su mayoría, ¿estamos preparados para la verdad? Yo creo que no, 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 definitivamente no. De por sí el ser humano tiene esa cuestión de escuchar lo que le conviene, ¿no? O lo que le es afín. Y a veces cuando escucha algo que no va conforme a su lineamiento, evidentemente el otro miente. Es automático, ¿no? Es casi automático esa cuestión del ser humano que lo tiene por naturaleza. Entonces, a veces es muy difícil eso. Esto lo hablaba mucho, es muy interesante lo que me decís porque lo hablo mucho en los lives, esta cuestión de por qué se ataca tanto, por ejemplo, en las redes, ¿no? Cuando uno dice algo que está sucediendo y te atacan. La primera reacción es el ataque. Y yo creo que el ataque tiene que ver con el miedo. Es decir, cuando vos tenés una... No hay mejor defensa que un buen ataque, decía un amigo mío. Pero cuando vos tenés una idea formada, que venga alguien a decirte lo contrario a lo que vos pensás, genera una situación de miedo a que tal vez el otro tenga un justificativo mayor que el que vos tenés y por lo cual vos pierdas, entre comillas, la disputa de la idea, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el decir si el fundamento del otro es más fuerte que el mío significa que yo estuve equivocado toda la vida. Es decir, qué difícil admitir que estuviste equivocado. Porque todos creo que los seres humanos tienen esa cuestión de soberbia de creer que siempre tienen la verdad sobre todas las cosas. Y el escuchar que tal vez el otro tiene otra verdad que no es la tuya, requiere una apertura mental de decir, tengo que escuchar primero la verdad del otro y ver qué tan equivocado o qué tan fuerte estoy en mi propia idea. Es decir, el escuchar que otro tiene otra verdad puede hacer que vos enriquezcas tu verdad, es decir, que te fortalezcas más en tu postura, o que por el contrario abras la cabeza y digas, uy, pará, me parece que puede haber otra opción a lo que yo estoy pensando. Pero eso requiere una apertura mental muy importante que yo creo que hoy no la hay, por eso tenemos la grieta que tenemos, sobre todo los argentinos. Creo que es muy difícil, y sumado a todo esto que veníamos hablando, ¿no? Es muy difícil
abrir cabezas, digamos, todo el mundo está muy enfanatizado. Yo creo que el grave problema que tiene la sociedad hoy en día, y te lo digo esto, es a nivel mundial, ya que vos me hablás de la gente que por ahí yo tengo contacto en otros países, eh, esta cuestión del fanatismo. Yo creo que es uno de los males de este siglo XXI es el fanatismo. Uno puede ser afín a una determinada idea, pero no ser fanático. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener muchos puntos en común, por ejemplo, con el peronismo, pero no puedo dejar de ver que hay cosas que se hicieron mal. Entonces, yo puedo amar a alguien y lo llevo ya al terreno, si se quiere, personal. Yo puedo amar a alguien, pero puedo darme cuenta que esa persona tiene determinados errores o determinadas falencias o determinadas formas equivocadas de manejarse en determinados puntos. Y eso no resta que yo lo ame, no resta que sea afín a una idea de que haya cosas que estén mal en el medio. Digamos, uno aprende a convivir con lo bueno y con lo malo. Y el fanatismo hace que esa parte negativa de todo, porque todo tiene una parte negativa, no se vea. Y se planta en, no me importa, lo que haga mal, yo sigo acá y no lo voy a decir y no lo voy a admitir y no lo... Entonces estamos muy cerrados y muy compenetrados en una idea, muy puestos, y cuando viene otra persona y te dice, no, pero fíjate que acá los papeles te muestran que esto estuvo mal hecho. Entonces, la primera opción es vos, que sos esto y que sos aquello. Bueno, lo vemos normalmente, ¿no? En las plataformas, decir, agarrá la pala, vos, que es zurdo, eh, vago, planero y todo este tipo de cosas que se suelen ver, ¿no? Entonces, me parece que me fui un poco por las ramas, pero creo que para resumir, el gran mal que tenemos en este siglo XXI es el fanatismo. Me parece que es algo que atenta mucho sobre las verdades. Y después, como bien dice mi programa, las verdades son relativas, cada uno tiene un contexto por el cual piensa de determinada manera, y creo que lo que tenemos que apuntar, todos los medios, y todos los que tenemos, vuelvo, la posibilidad de comunicarnos a través de cualquier plataforma, es a eso, a tratar de abrir cabezas. A decir, si asumís que te equivocaste, no está mal, es parte de la naturaleza humana. Podés cambiar, no necesariamente tenés que mantenerte, no vas a ser un estúpido, no vas a ser una persona inconsciente, no vas a ser un burro porque tal vez pensaste que lo que creías era la única verdad. Porque te estoy abriendo otra posibilidad y está bien, es parte de la naturaleza humana, todos nos equivocamos. Venimos acá a este plano para aprender en todos los aspectos. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí. Es muy difícil, Juan. Es terriblemente difícil informar en estos contextos. Y sobre todo en el contexto del fanatismo. Y es una pena porque es una utopía creer que todos los argentinos, por ejemplo, trayéndolo a nuestro país, fuéramos como cuando ganamos el Mundial, ¿no? Que estamos todos unidos y no importa si sos de River o de Boca y estamos todos con la bandera argentina. Sería una utopía pensar que políticamente pudiéramos ser iguales, ¿no? Pensar en la Argentina. Y los fanatismos han hecho una grieta muy grande, y creo que tenemos que luchar contra eso. Me parece que esa es la misión que tenemos todos, sin dudas. Hay muchos deseos genuinos, hermosos, si querés, de grandes personalidades de la humanidad, mujeres y hombres, que sueñan cosas hermosas y que sería deseable para todos que fueran reales. Y eso genera en muchos otros una necesidad de adherir a esas ideas que después, en muchos casos, no se terminan concretando en la realidad, por lo menos en el corto plazo. Obviamente siempre hay que seguir en ese camino de utopía, como decía Galeano, ¿no? Que es lo que nos hace caminar. Pero, por ejemplo, mira, se me ocurre que cuando pasó lo de la pandemia, que estuvimos encerrados 2 años
y donde parecía que la humanidad se podía acabar de un día para otro y no entendíamos lo que pasaba y había centenares o miles de muertos en distintos países y el enemigo invisible estaba ahí como la lluvia del Eternauta, ¿no? Y bueno, Ujú. y pensábamos, muchos pensábamos, algunos no lo pensamos tan así, estamos ya más curtidos con eso, que la humanidad iba a salir mejor de ahí. Sí, Y hoy sí, estamos al borde de una guerra nuclear con un montón de países involucrados con ganas de tirarse bombas unos a los otros. Quiere decir que la pandemia, por lo menos en ese nivel, no nos hizo mejores. Tampoco nos hizo mejores en la distribución de la riqueza, tampoco nos hizo mejores en tratar de cortar los discursos del odio. Entonces, esas grandes utopías y esas grandes ideas que muchas veces no son cuestionadas en su momento por temor a veces de algunos de decir, bueno, no voy a parecer negativo o cómo voy a estar en contra de una idea tan maravillosa, también hacen que esa verdad a la que tenemos que tratar de ir nos podría ahorrar muchos problemas y quizás prevenir cosas como esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, no, no vamos a salir mejores de la pandemia si no hacemos determinadas cosas para salir mejores. Porque en definitiva este encierro y lo que eso produjo es posible que tenga que ver con muchas de las conductas de encierro que, que vemos a diario, ¿no? A veces no te da la sensación de que hay demasiados locos dando vueltas, empezando por uno allá arriba o por varios allá arriba. sí, 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 yo creo que estamos en un... Esto lo hablaba el otro día con Christian Bornis, a quien le mando un beso grande, que es un gran compañero y creador de UBB, de Unidad Básica Virtual. Yo le decía que yo tengo la sensación de estar viviendo en un gran psiquiátrico, ¿no? Hay mucha gente rota. Em, no se lo atribuyo a las redes sociales, ¿eh? Nos están pasando muchas cosas. Em, hay gente quebrada, hay gente, te diría casi irrecuperable, ¿eh? Digamos, gente resentida. Yo que soy muy espiritual, em, tenía esa esperanza de que justamente la pandemia nos ayudara a ver las cosas que realmente valían, porque volviendo a la naturaleza del ser humano, tenemos esa cuestión de valorar las cosas cuando las perdemos, ¿no? Entonces yo pensaba que tal vez la falta del abrazo, del beso, del acercamiento, del mirarnos a los ojos, del diálogo, de, de valorar los espacios, incluso valorar las soledades, de valorar la introspección, si se quiere, iban a ser valores que se iban a mantener y que se iban justamente a alentar después de la pandemia, ¿no? Tenía esa sensación. Dije, bueno, tal vez ahora se empieza a mostrar más que la valoración del te amo, del te quiero, del te abrazo, del te doy un beso, la importancia de esos pequeños gestos, del me voy a tomar un mate con vos, del te miro cara a cara. Bueno, yo fui una de las que se llevó el chasco de que no fue así, ¿no? Y que muy por el contrario, yo creo que la pandemia hizo más gente resentida, hizo más gente como con bronca, como con frustración, y eso se ve, yo veo una sociedad muy quebrada después de la pandemia, a diferencia de lo que hubiera querido o de lo que hubiera imaginado. Una sociedad cada vez más abstraída a estos pequeños aparatitos. Eh, me duele mucho ir a un bar o a cualquier lado, pasar por la vidriera de un restaurante y ver que hay familias sentadas en la misma mesa y cada uno con un aparato. Eh,
al final es como que estamos recluidos en libertad. Y eso duele porque complica los vínculos. Digamos, yo soy mucho de los vínculos. A mí me encanta relacionarme con la gente. Me encanta el contacto, me encanta que en mi casa haya amigos, me encanta tomar un mate con una amiga, me encanta eso. El contacto con el otro es maravilloso, es enriquecedor. Notar las energías, ¿no? de las otras personas, porque todos tenemos energía y la energía no se transmite a través de un teléfono celular. Podés tener una visión de alguien, pero también este aparatito te da cierta impunidad, ¿no? Digamos, lo vemos incluso en las redes sociales que detrás de una pantalla te digo cualquier cosa, pero si te veo cara a cara no me animo. Entonces, y vemos también que primero impunidad para lo malo y también vínculos ficticios, ¿no? Porque se da mucho el tema este de las parejas a distancia virtuales, porque te hago una videollamada y me conecto y en realidad después cuando se encuentran el vínculo no fluye. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad de energías. Entonces es muy importante el conectarse con el otro. Muy importante. Los seres humanos, como todas las cosas de la naturaleza, estamos conectados por la misma energía. Entonces, si no le damos lugar a que esas energías realmente tengan un contacto, estén cerca, se arman cosas ficticias y vivimos en un mundo ficticio, en un mundo que no existe ni para bien ni para mal, no existe, digamos, es algo superfluo. Y creo que es eso, no nos permite crecer. Somos una sociedad estancada. Incluso creo que hemos retrocedido un montón en la comunicación. Más allá de que paradójicamente tenemos mucho más medios, hemos retrocedido, porque no hay comunicación. Hay gente que habla cualquier pavada, que dice cualquier pavada, que hace cualquier pavada y que tiene éxito. Y vos decís, estamos en un mundo hueco, en un mundo que no tiene contenido, en seres humanos, como dirían los mayas, que es una cultura que yo amo mucho, seres humanos despoblados, es lo que dicen los mayas, despoblados, es decir, fuera de sí, ¿no? El cuerpo por un lado, el alma por el otro, totalmente divididos, no se conectan entre sí. Sí, la pandemia podría haber sido una gran oportunidad. Y lo de la guerra es algo que yo lo decía ayer en el programa, ¿no? El domingo. Nunca me hubiera imaginado que en un siglo XXI hubiéramos tenido que presenciar la caída de bombas, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de los aviones sobrevolando y tirando misiles. La verdad es que yo no pensaba nunca me hubiera imaginado que en pleno siglo XXI, en plena era tecnológica, se iban a producir este tipo de guerras que se dieron en el siglo XX, ¿no? Digamos, uno piensa por ahí que las guerras podrían ser más sutiles, tal vez, qué sé yo, con hackeos, con intercambios de información, esa guerra psicológica, si se quiere, ¿no? Esa guerra cognitiva, que de hecho ya se venía dando. Pero uno pensaba que el campo de batalla iba a ser ese, iba a ser lo cognitivo. Y nos vemos con la materialización como pleno siglo XVIII, XIX de guerras. Así, yo nunca lo hubiera imaginado, la verdad es que nunca lo hubiera imaginado y la destrucción del ser humano contra el ser humano es algo que no se puede creer. No se puede creer. Digamos, creo que parece una película, ¿no? Tengo esa sensación de algo que no es real. Hasta el día de hoy es como que leo las noticias y lo veo como un cuento, ¿no? No puedo entender qué esté pasando en la realidad. Y ahí el éxito del Eternauta, quizá, ¿no? Porque describe una realidad de ese tipo, una distopía, como se dice ahora, la palabra tan, donde hay un mal que viene de algún lado, que no se sabe bien de dónde, y que nos convierte a todos en peores en general, ¿no? Porque si bien emerge la solidaridad y el héroe colectivo y las ganas de luchar
juntos por algo mejor, también aparecen todas las cosas que se ven, ¿no? Sí. Las miserabilidades humanas, las miserias, bueno, todo lo que el que no vio el Eternauta no sigamos porque le estamos arruinando. No, pero permitime ver que si bien yo lucho por ese héroe colectivo, de hecho lo hago, tratando de unir fuerzas con otros compañeros o con otros medios, como en tu caso, para mí es una utopía muy grande el tema del héroe colectivo. Estamos en un punto muy difícil de la historia humana, donde priman los intereses políticos, los intereses económicos, donde se busca sobresalir, donde hay guerras de egos, donde yo tengo que ser más que vos, donde no me permito equivocarme, donde tengo que brillar a toda costa, y no importa cuál sea el medio ni el fin. No importa si hablan bien o si hablan mal, pero tengo que estar ahí en tapa, copar todas las noticias, copar todos los diálogos. Estamos mal, estamos rotos, era lo que te decía, ¿no? Hace un ratito, es decir, estamos quebrados, no, hemos perdido el eje de por qué estamos, de cuál es nuestro fin como seres humanos, estamos despoblados, y si bien hay un pequeño sector humano que se da cuenta de esta situación, que dice, no, vamos a colaborar como somos nosotros, en buena hora que estemos nosotros, ¿no? En buena hora que haya gente que crea que el héroe es colectivo, que crea que la humanidad se salva si vamos todos juntos hacia un mismo fin. En buena hora, porque como diría la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Somos un granito en la arena, pero ¿qué sería la playa sin ese granito de arena? Entonces, en buena hora que estemos y que hagamos, pero tengo cierta desesperanza en eso. Estamos muy contaminados. Estamos muy contaminados. Es una sociedad muy contaminada. Vos ves Ojalá me equivoque como me equivoqué en la pandemia. Tal vez ahora me equivoco para bien, ¿no? ojalá. Vos ves que la salida es más desde la transformación personal y desde ahí a lo colectivo. Bueno, yo creo que todas las transformaciones son personales, sin duda alguna. Si no nos transformamos en forma personal, es muy difícil que podamos encajar con otro, ¿no? Digamos, son caminos de la evolución personal. Primero, el conocernos, el autoconocimiento, la autodependencia, como diría Jorge Bucay en un libro maravilloso que se llama El Camino de la Felicidad. Eh, y desde el autoconocimiento, la autovaloración, la autodependencia, de ahí, ya cuando estamos asentados en nosotros mismos, la relación con el otro. Si nosotros no sabemos de qué somos capaces, cuál es nuestro fin en esta tierra, qué es lo que valemos como seres humanos, no podemos relacionarnos sanamente con otra persona y mucho menos crear proyectos con otros. Eh, porque vamos, como te decía yo, vamos despoblados, ¿no? Vamos sin saber a qué venimos, ni por qué estamos, ni cuál es nuestra misión en esta tierra, ni por qué hago lo que hago, ni para qué lo hago. Y entonces simplemente voy como, ¿qué es lo que está pasando, no? Digamos, vemos grandes poderes económicos y grandes poderes políticos arreando a la gente como si fuera ganado. ¿Por qué? Porque esa gente no sabe para qué está. No sabe qué misión cumple, qué lugar cumple en la sociedad. Todos tenemos una misión en esta tierra, todos tenemos una misión en la sociedad y cada uno debe ser consciente de eso. Si no somos conscientes, simplemente somos ganados, somos gente que se arríe así, que escuchamos lo que dicen, que repetimos. Hay muchos repetidores serial, son repetidores seriales. Nadie se pone a mirar realmente si lo que está repitiendo es fidedigno o no. Repito porque es lo que escucho. Repito. No tengo personalidad, no tengo capacidad de pensar, no tengo capacidad de ver si realmente es o no lo que me están diciendo. Entonces, de última, me rían, ¿no? Digamos, vamos, todo para acá, vamos. Em, entonces, creo que el primer paso, sin duda alguna, es saber quiénes somos,
saber por qué estamos, saber cuál es nuestra misión, valorarnos y en base a ahí crear un vínculo sano con otras personas. Si yo no supiera que mi fin en este mundo es la comunicación, si no supiera que es mi pasión, si no supiera que es el lugar a donde mejor me siento, es imposible que yo me relacione con otra gente que tenga mi misma afinidad. O me equivoco y me voy para otro camino que no es, o simplemente no puedo dar lo mejor de mí y permito que me manejen como quieran. En ese caso, Ceci, y yendo a la patria, de la humanidad a la patria, de lo general del mundo, de la humanidad, a la Argentina, a nuestros compatriotas, a nuestra realidad hoy. Vos mencionaste a un gran amigo, un querido compañero, Cristian Bornis, que tuvo la genial idea de generar algo que de algún modo para un sector de la Argentina, un sector grande de la Argentina, aquellos que se consideran peronistas, es, o que son, no que se consideran, sino que son peronistas, o se identifican con las ideas de la justicia social, empezaban a extrañar. Es la famosa unidad básica. La unidad básica que era el lugar de encuentro, el lugar de charla, de contacto, de romance, de solidaridad, de llevar a los chicos a un eh, apoyo escolar, de ir a buscar una bolsa de comida si estabas en una emergencia, o llevar una bolsa de comida para aquel que la necesitaba o necesita. Unidad básica. Y en una época de virtualidad, generar una unidad básica virtual, siendo que la mayoría de las unidades básicas se han cerrado, o por lo menos han dejado de tener las misiones que tenían antes. Obviamente, enormes excepciones y maravillosas excepciones, pero en general es un área que quedó como despoblada, como decís vos. Se despoblan las unidades virtuales, las unidades básicas, y esta unidad básica virtual, con todas las dificultades que lleva a hacer una tarea de esa naturaleza gigantesca, gigantesca, dantesca, merece la pena ser apoyada, ¿no? Y por eso supongo que vos la apoyás, como nosotros apoyamos esa iniciativa, y la tratamos de perfeccionar con nuestro modesto aporte día a día, ¿no? ¿Cómo te relacionaste vos y cómo te estás relacionando con ese colectivo tan ruidoso, variado, heterogéneo, que es la unidad básica virtual? Bueno, en principio creo que Cristian fue un visionario, ¿no? Porque fue el primero en crear un grupo de gente que militara a través de las redes, digamos. Nosotros habíamos tenido en ese momento, o tuvimos en este país, mejor dicho, dos experiencias virtuales. Digamos, primero nos pusieron un presidente por Twitter y después por TikTok. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad se militó en esos espacios mucho más que los medios convencionales, que era que es justamente lo que está sucediendo con la comunicación, ¿no? La comunicación viró aquellos que comenzamos en los medios tradicionales, en la radio que simplemente era radio, con la que se jugaba con la magia de un micrófono, de una voz, a ahora tener que, digamos, pasamos por muchas etapas, pero ahora tener que emitir a través de un streaming y ese streaming pasarlo a multiplataforma, es decir, todas las cosas fueron cambiando, ¿no? Digamos, todo lo que tenía que ver con las redes y con la comunicación fue cambiando y ha tenido que ir adaptándose a las diferentes etapas. Entonces creo que una etapa muy importante es esto de pasar de la territorialidad a el campo virtual. Y sin duda alguna, con este avance de la tecnología, eh, fue que ya no era el diario de papel, ya no era el canal de televisión, ya era, me siento a mirar un rato de TikTok, a scrollear en Twitter, a ver Facebook para ver qué propuesta política tengo, ¿no? Y eso fue lo que llegó. Entonces, Cristian viene a dar batalla en ese ámbito que, por lo menos desde el espacio peronista, si se quiere, estaba totalmente vacío.
vio la oportunidad maravillosa de generar ese acuerdo y de tomar esa masa que estaba en contra de lo que estaba sucediendo y crea Unidad Básica Virtual. Un visionario, un espacio maravilloso, pero porque, y lo voy a citar a David que dice, somos, como dice David, somos insoportablemente transversales. Y es maravilloso, ¿no? Y es maravilloso porque creo que justamente insoportablemente transversales, que era un poco lo que yo te decía al inicio. Cristian y David crean este espacio de convivencia con diferentes pensamientos. Digamos, el único punto en común es estar enfrente de la derecha, enfrente de las ideas que destruyen la patria. Después, no importa si sos de izquierda, si sos no sé, cristiano, demócrata, peronista, kirchnerista, es estar de este lado, del lado del pueblo, del lado de lo nacional y popular, del lado de este lado, de la defensa de la gente que trabaja, de los más necesitados, crear ese espacio, ¿no? Entonces me parece fabuloso, es un espacio increíble. Que justamente hace esto de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Genera esta posibilidad de apertura mental, es decir, toda la gente que está dentro de la Unidad Básica Virtual tiene que tener la suficiente apertura mental para ver que dentro del espacio hay un punto que nos une a todos, que es esto nacional y popular, pero que podemos tener diferencias y que podemos debatir y que podemos crear dentro de las diferencias y que no me voy a enojar con vos porque en algún punto pensamos distinto. Entonces tenemos la suficiente apertura mental para verlo. Me parece fantástico. Es uno de los espacios que hay que ir replicando, que era lo que hablábamos hace minutos, ¿no? En la posibilidad que tenemos todos los comunicadores de ir replicando estos espacios que generen apertura mental. Es maravilloso. Yo tuve la posibilidad de unirme a ellos porque en realidad me autodefino como muy neófita en el tema político, porque yo arranqué hablando de política en el mes de noviembre del 2024. Yo hasta ese momento siempre estuve en los medios, pero incluso profesionalmente yo soy contadora pública y me ha tocado trabajar con gobiernos, de hecho como asesora, pero nunca milité en política, es decir, nunca me metí partidariamente, no voy a decir política porque política hacemos todos. Partidariamente nunca milité con nadie, nunca me metí ni me involucré, no era un ámbito que yo conocía ni que quería conocer. Y entonces en noviembre, cuando yo veo que este señor volvía a traer las ideas que habían convulsionado este país, que lo habían chocado, empecé a hablar y a decir, presten atención porque esto ya lo vivimos, lo vamos a volver a vivir, no metan la pata, no lo voten, no con una postura firme de decir soy peronista, soy esto, no, este modelo no va a servir. Obviamente nadie me escuchó, porque como yo nunca había hablado de política, era como a esta no le vamos a querer nada, ¿desde cuándo está hablando política esta mina? Entonces nadie me escuchó. Lamento decir que tuve razón en lo que decía. Y bancame, Juan, bancame un segundito, bancame un segundo, ¿eh? Perdón, Juan, perdón. Contamos a la audiencia que sos mamá y que, además de comunicadora, como mamá, estás a cargo de una criatura hermosa que hay que cuidar. Así que no vamos a hacer un corte de esta parte por una cuestión porque es más lindo que haya pasado y que se vea cómo es el trabajo de una comunicación alternativa, ¿no? El pulpo manotas, ¿viste? Estoy acá ya con la mente acá ya escuchando 25 ojos y 40 oídos. Bueno, te decía, creo que me perdí. Decías que no, bueno, que la pegaste con lo que pasó, lamentablemente la pegaste. Eso, la pegué, te decía. Bueno, entonces, yo
conozco a Cristian, digamos, empiezo a participar de los vivos de TikTok, una plataforma que para mí era bastante desconocida. Yo hasta ese momento, te estoy hablando de noviembre de 2024, no la conocía. Empezamos a hacer algunos vivos, yo me metí en los vivos de Unidad Básica Virtual, Cristian me vio, yo comentaba más bien parcial, digamos, con mucha objetividad y mucha neutralidad lo que tenía que ver con temas económicos por mi profesión. Y bueno, me invitó a formar parte de Unidad Básica Virtual. Yo venía de un largo letargo por una cuestión personal muy, muy dura, que me tocó vivir durante 4 años, muy difícil. Tuve que salir de los medios, no me podía exponer, no podía llevar a cabo lo que es mi pasión, que es la comunicación. Y bueno, decidí en ese momento retomar el tema de los medios. Me ofertaron un espacio en Villa Gesell, donde vivo, en una radio en Atlántica FM de Guillermo Andrada, que lo quiero un montón, le mando un beso ya que estamos. Me ofreció la posibilidad de hacer un programa, el que yo quisiera, por mi experiencia en los medios, por 2 horas, y a mí se me ocurrió la idea de complementar lo que era Unidad Básica Virtual, darle esa pata en los medios que estaba haciendo falta, ¿no? Digamos, porque la comunicación era por TikTok, era por los lives. Y me pareció que Unidad Básica virtual tenía que estar en una radio, tenía que estar. Y tenía que hacerse conocer ya más masivamente en otros medios. Y le propuse a Cristian hacer la voz de VB, que fue un programa súper exitoso y que yo le agradezco enormemente porque aprendí un montón de un equipo fabuloso de gente que estuvo conmigo en esa edición. Y bueno, cuando Unidad Básica Virtual tuvo su ciclo, porque todos los programas tienen un ciclo, surgió Verdades Relativas, pero nosotros seguimos en contacto y bueno, y el destino quiso digamos, seguimos en veredas paralelas, no es que estábamos enfrentados, sino paralelos, trabajando, y el destino quiso que esas paralelas volvieran a juntarse. Y bueno, es que ahora Queen tiene mucha coproducción con Unidad Básica Virtual en la mayoría de sus producciones. Así que realmente es maravilloso el trabajo que hace Cristian. No es nada sencillo manejar gente que, como digo, tiene un montón de ideas, si bien un eje común, un montón de ideas que incluso en algunos puntos son enfrentados, y es incansable su laburo. Aparte, bueno, ahora ya también se han extendido a territorio, tienen comedores, ayudan a gente con huertas, hacen cursos, bueno, en el caso tuyo, que haces cursos sobre inteligencia artificial y tantas cosas. Entonces es como un gran árbol que va extendiendo sus ramas cada vez más lejos, y ojalá hubiera muchos más Christian Borgnis. Creo que sin duda alguna la Argentina sería mucho mejor, sin dudas. No te quepa duda, no te quepa duda. Te aclaro que el nombre Verdad Relativa me parece fabuloso. Teníamos que haber empezado por ahí, pero me parece hermoso por esto que venimos hablando, porque, a ver, pensamos cuando salió Internet, allá por los 90, a la luz pública, digamos, Internet comercial, ya existe de muchísimo tiempo atrás, de origen militar. Arrancó como origen militar, después pasó por lo científico militar, y, y terminó siendo comercial en los años 90, 95, exactamente en Argentina, 93, allá el WWW en el año 93 en el mundo. Y ahí el mundo tuvo digo, los seres humanos que conocimos, esas tecnologías y el potencial, la ilusión de que también venía a democratizar la comunicación y venía a democratizar el comercio y venía a democratizar un montón de cosas, cosa que no sucedió tan así como utópicamente creíamos, igual que la pandemia. Después vino el tema de las redes sociales. Nuevamente pensamos que las redes sociales podían resultar de alguna manera una democratización de los medios de comunicación, y sucedió también a medias, no tanto como pudo haber sido
cómo podrá ser, si podemos lograr cambiar eso. Y ahora la inteligencia artificial, de nuevo, para algunos con mucho miedo, para otros tecnofanáticos pensando que va a resolver infinidad de cuestiones. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial también se está usando en las áreas militares para perfeccionar el aniquilamiento del enemigo y no solo la defensa, que estaría bien hasta cierto punto, sino la defensa preventiva, ¿no? Saber cómo va a actuar determinado adversario para poder saber su trayectoria y eventualmente eliminarlo, lo cual nos pone en un grado de perversidad, no de la tecnología, que es una herramienta, sino del que usa la tecnología. La verdad relativa, ¿cuál es? La verdad relativa es que la herramienta no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. O sea, que lo importante es la transformación personal, asumiendo las verdades siempre como relativas. Mirá el nombre que le pusiste a tu programa y lo que se puede desprender de ahí, ¿no? Bueno, mirá, cuántas cosas para decir de verdades relativas, de por qué surge ese nombre, ¿no? Yo tenía un programa en Buenos Aires que fueron 5 largas temporadas, que se llamó Visión Bienestar. Era un programa que apuntaba sobre justamente el bienestar de las personas, ¿no? Todo lo que daba bienestar. Entonces teníamos un bloque de música, porque creíamos que la música, sin duda alguna, tiene un poder sanador, música de verdad, aclaro. Después si querés hablamos de eso. Hablábamos de terapias holísticas, de terapias alternativas, teníamos gente que desarrollaba Reiki, tarot, todo ese tipo de cosas alternativas, ¿no? Y no hablábamos específicamente, yo siempre, nunca, por eso también nunca hablé de política, porque no creo en las divisiones de los seres humanos, ¿no? Digamos, todo lo que genera división. Entonces, mi papá siempre decía que nunca hablaras, él me decía, nunca hables de política, ni de fútbol, ni de religión, ni de automovilismo, porque son 4 cosas que dividen y que seguramente te van a generar problemas. Entonces, nunca hables de esos temas, me decía mi papá. Y bueno, verdades relativas. Visión Bienestar era eso, ¿no? Era un programa que no se hablaban esos temas, digamos, sí se trataban, pero quiero decir, no se hablaban con el ánimo de creer que una cosa era mejor que la otra, ¿no? Digamos, se abría el panorama. Después de la experiencia de unidad básica virtual, se me ocurrió armar verdades relativas porque surge en realidad como una fusión entre aquel Visión Bienestar y la voz de UBB, ¿no? La parte política. Y uno dice, ¿cómo puedes hacer para unir 2 cosas tan antagónicas, ¿no? O a la vista antagónicas? Y tenían una cosa en común, que ambas tenían verdades relativas. Creo que espiritualmente, hablando de lo que era Visión Bienestar, siempre en espiritualidad se dice que la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Que todo es relativo conforme a cada uno lo viva, cada uno lo sienta, el entorno que tenga, las vivencias que haya tenido, las memorias salmánicas, si se quiere. Todo es relativo. Nadie tiene la verdad absoluta. Es la verdad tuya y mi verdad, de un lado y del otro, ¿no? Y se hace un número muy particular, una figura que identifica la espiritualidad es el número 9, ¿no? Y entonces hay una persona parada en la punta del número 9 y la otra en la otra punta, ¿no? Entonces una persona ve el 6 y la otra ve el 9. ¿Quién está equivocado? Ninguno de los dos. Es simplemente la forma de ver que tienen o la perspectiva de ver ese número en el piso, ¿no? Eso resume la relatividad con que cada ser humano ve cada una de las cosas. Todos vemos una parte, entonces
es mi verdad y es la tuya. Ninguno de los dos estamos equivocados. Es una verdad relativa. Y la gran frase de Néstor Kirchner, allá por su primera asunción el 25 de mayo de aquel 2003, en donde él dice, cada uno convoca a cada uno con sus verdades relativas a construir un sueño, ¿no? Entonces se unían ahí, en ese punto de decir, cada uno tiene una verdad relativa. Todos tenemos nuestras verdades. Por eso cuando me dicen, a vos no te gusta escuchar la verdad, y qué soberbio, pará, vos tenés la verdad de todo, porque yo no la tengo, ¿vos la tenés? ¿En serio? ¿Creés que tenés esa capacidad suprema de decir que tenés una verdad que es absoluta? Es tu verdad, no es la mía. No porque los hechos inclusive cambian con la visión, ¿no? Vos me vas a decir, voy a ser controvertida en lo que voy a decir. Hablamos de la guerra. Y yo te puedo garantizar que hay gente, y sobre todo dentro de la espiritualidad, que lo ve bien. Pero no lo ve bien por el simple hecho de la masacre, del bombardeo, de esa cuestión, sino porque ve que la muerte es la gran maestra de la vida. La muerte es la que te permite tomar conciencia de la finitud de la vida. La muerte es la que te permite tomar conciencia de que es hoy, es ahora, no es mañana, ni pasado, ni más adelante, es hoy. Y de que te puede tocar en cualquier momento, de que puedes estar en cualquier lugar y ser víctima de algo. Entonces hay gente que ve eso como un despertar de conciencia. Entonces, ¿cómo puede haber gente que lo vea bien? Sí, hay gente que ve dentro de la evolución del ser humano que eso está bien, porque tiene que ver con que uno abra la mente a hacer su camino un poco más mejor, si se quiere, en los vínculos con los demás. Entonces todos tenemos, hasta en los peores de los eventos, verdades relativas y visiones distintas. Y es mi verdad y es la tuya. ¿Y quién puede decir que realmente tiene la verdad de la verdad? Digamos, nadie, ni siquiera los jueces, nadie, por más que vos me digas, bueno, se guían de un libro, de la ley, bueno, la ley está hecha por hombres, la ley tiene incluso blancos, es decir, nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad sobre nada. Digamos, todo es ligado al pensamiento, al contexto, a la vivencia y a la perspectiva que cada ser humano tenga. Entonces, verdades relativas es eso. Es decir, yo te doy mi verdad. No te digo que sea absoluta, te digo que es mi verdad. Podés creer o no, te puede gustar o no. Si no te gusta, seguí de largo. Hay, como siempre decimos cuando entran a agredir, ¿no? Hay 25 millones de likes, podés ir a otros likes, podés ir a otros programas de radio. No hay ningún problema. Nosotros te decimos las verdades nuestras, las que creemos nosotros, las que tenemos el fundamento para defender. Muy importante eso también. El tener el fundamento para defender lo que uno dice, ¿no? Porque hoy tenemos gente que habla por hablar y que repite por repetir. Y verdades relativas es eso, verdades relativas es decir, esta es mi verdad porque yo te la puedo justificar, que no significa que la tuya tal vez es mucho más fuerte, que era lo que hablamos al comienzo, ¿no? De refutar con fundamentos. Esta es nuestra verdad y tiene este fundamento, por ahí el tuyo es otro, y está bien que sea así. Es un gran nombre, verdades relativas, Sí, claro. tiene mucho Claro. dentro, no está hecho porque sí. Además, el marco desde el cual vos planteas tu verdad, es genuino, podés hablar de una verdad absoluta dentro de ese marco, que no significa que sea una verdad absoluta fuera de ese marco, porque hay otros marcos. Como decías vos del 6 y el 9, si me paro de acá veo un 6, si me paro de allá veo un 9. ¿Qué es? ¿Un 6 o un 9? Y depende de dónde te pares. Pero en realidad no es ni un 6 ni un 9, es ambos. Con lo cual Exacto. hay una tercera posición. Y en el caso actual del mundo, tenemos un cambio conceptual que se está dando en la geopolítica,
que tiene que ver con visiones que no son las que estamos acostumbrados, los que estábamos acostumbrados, de ver el mundo desde una óptica que nos tocó y que nos invaden con información de un sector, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, digamos la angloesfera occidental, y dejando de lado lo que puede ser la espiritualidad de la India, la cultura de Rusia, la cultura china ancestral, maravillosa, la de algunos países del Medio Oriente también que tienen, digamos, una cosmovisión distinta, la de los pueblos originarios de América Latina, que también tienen una cosmovisión. Mirá si hay marcos y referencias desde donde mirar la verdad. Y la realidad es que convivimos en un mundo donde todo eso existe simultáneamente. Y todos tenemos verdades relativas de acuerdo a nuestro marco. Ahora bien, dentro de ese marco, Ceci, y hablando de la Argentina, nosotros estamos claramente identificados con algo distinto a lo que está pasando. Creemos que lo que está pasando a nivel del gobierno está más que mal. Están despedazando la patria, entregándola en pedazos, entregando los recursos naturales, yendo hacia un nivel de odio y de destrato de la población inadmisible. No se le dan remedios a los enfermos, se cortan los accesos de alimentos a los comedores, se recorta la educación. Ahí es muy difícil no pensar en una verdad absoluta. ¿De qué lado estar? ¿Qué pasa cuando vemos eso? Vos sabés que a mí me duele la Argentina en ese punto. Me duele mucho porque creo que estamos yendo hacia contradecir la propia esencia que tiene el argentino. Lo digo siempre eso también. El argentino de por sí es un pueblo solidario, es un pueblo que siempre ha amparado incluso a los más vulnerables, no solo nacionales, sino internacionales. Recordemos que hemos sido siempre polos de inmigración, digamos, de gente que ha estado en guerra, de gente que ha estado sin poder evolucionar. Somos un pueblo que tiene amplia mayoría de sangre de inmigrantes, ¿no? Y a mí me duele lo que está pasando y digo, no sé en qué momento cambiamos, qué nos pasó, porque yo veo gente defendiendo eso, vos me decís, sí, pero ¿cómo puede ser? Y hay gente que tiene la verdad relativa de decir que está bien, que se deja a los electrodependientes sin electricidad, que se deje a un discapacitado sin poder pagar un boleto. Bueno, lo veíamos al director de la agencia de discapacidad el otro día diciendo por qué yo tengo que pagar peaje y vos no. Entonces, a mí me duele profundamente lo que está pasando. De decir, a ver, un jubilado tiene que trabajar hasta el último día de su vida. ¿Por qué tiene que dejar de trabajar y nosotros lo tenemos que bancar? Y tal vez es un núcleo duro, tal vez es un 10%, un 15, un 20, no sé, por ciento de la población que piensa que está bien lo que está sucediendo. Pero no tendría que haber nadie que piense eso. Es decir, yo escuchaba a un abogado el otro día decir, a ver, que haya un pibe pidiendo en la calle no es responsabilidad tuya, cuando se habló de ayudarlo, ¿no? ¿Y desde cuándo tiene que ser mi responsabilidad para que yo dé una mano? Nunca nos preguntamos como argentinos qué responsabilidad teníamos en el momento de ayudar a los abuelos que vinieron en los barcos. Que hoy tengamos ese tipo de razonamientos a mí me parece, me duele muchísimo porque no es lo que somos como argentinos. No es lo que somos. Nos poblaron cognitivamente de una forma que nos hicieron casi deshumanos, ¿no? Digamos, ya no somos
no estamos humanizados, es decir, porque ¿cómo llegamos a esto? No puedo entender cómo puede haber gente que esté de acuerdo con lo que está haciendo este señor de financiar. Ah, no, pero claro, no, la justificación que tienen es, a ver, los médicos siempre estuvieron mal, los jubilados siempre estuvieron mal. Es decir, ¿desde cuándo una justificación es por otra persona? Es decir, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, y le dice, a ver, la estafa libre fue un delito. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tu jefa no cometió un delito? A ver, ¿desde cuándo un delito te habilita a vos a cometer otro delito? Entonces, hay razonamientos que realmente uno dice, no sé qué está pasando, no sé cómo puede ser que haya gente que vea bien que vayamos a pedir deuda al Fondo Monetario Internacional. No sé cómo hay, digamos, no podemos basar el futuro en lo mal que hizo el pasado. Es decir, hay que mirar para adelante. A ver, ¿qué tenemos con esto? ¿Vamos a mejorarlo? No lo vamos a empeorar. No vamos a justificar que hoy no se está haciendo nada porque antes tampoco se hizo nada. Hacelo ahora. Si no se hizo, hacelo. Eh, y no sé cómo llegamos a esto. A mí me emociona mucho ver que no les importa el hambre de la gente, no les importa los comedores, no les importa la educación, no les importa los profesionales, no les importa que los profesionales estén yendo del país porque acá no cobran y van a buscar otras oportunidades. ¿Cómo puede ser que un país esté dejando ir eh, el mayor capital que tiene una nación, que es la intelectualidad, los científicos, los profesionales? ¿Cómo puede ser que un profesional como un médico esté ganando 800.000 pesos y un diputado, un senador esté ganando 9 palos? Y ya no me voy del tema político, ¿no? Del tema partidario. Me voy al hecho de que, ¿cómo puede ser que un país no le dé oportunidades a los profesionales? A gente que salga cualquier. Me guardo el adjetivo, ¿no? A decir, yo no te, encima te tengo que pagar tu sueño. Flaca, te está curando. Es decir, ¿de qué sueño me estás hablando? Un médico es su trabajo, es su vida, dedicaron su vida a su profesión. No es un sueño, no le estás pagando un sueño, le estás pagando porque te está curando, porque te está abriendo el pecho y te está sacando el corazón y te está poniendo otro. Le estás pagando por eso, no le estás pagando por su sueño. Ah, bueno, si no te conviene la profesión, elegí otra. Entonces, claro, nos quedamos sin médicos, sin abogados, sin contadores, sin escribanos, sin nada, porque total, le pagás un sueño. Entonces, gente totalmente discapacitada, pero discapacitada discapacitada emocionalmente para, para opinar sobre. Yo no sé cómo llegamos a esto, la verdad es que no sé, lamentablemente el futuro no es muy promisorio, Juan. Yo fui me tocó ser profesora de matemáticas el año pasado con chicos de 13, 14 años, y vos le preguntás qué querés ser cuando sea grande y te dicen, las chicas te dicen voy a estar en OnlyFans y los chicos te dicen quiero ser TikToker. Entonces, en una generación que ya viene formándose con esa idea de que ser profesional no es redituable, ¿qué hicimos como argentinos? ¿Qué hicimos como nación? ¿Qué nos pasó? Eh, la verdad es que uno piensa en la bomba atómica, ¿no? Digamos, y dice, bueno, nosotros nos pasó peor que una bomba atómica, es decir, porque todo lo que teníamos y todo lo que hicieron nuestros abuelos y todo lo que cultivaron y el orgullo que era ser profesional y tener un profesional en una familia, pasó a ser, bueno, a ver, rebuscátela como puedas y salí adelante con lo que sea. Es decir, ¿cómo llegamos a esto? No sé. Y a mí me duele muchísimo, porque yo aparte tengo una hija pequeña y si hay algo que quiero es que sea feliz, siempre lo digo, ¿no? El mejor título que puede tener es el de ser feliz, no me importa si es profesional o no, pero que tenga valores, ¿no? Que sepa lo que es ayudar al otro, que sepa lo que es ver la necesidad de una criatura que no come.
que no tiene ropa, que no puede ir a la escuela porque los padres no le pueden pagar un colegio como corresponde, que vea eso. No sé hasta a dónde hemos llegado al no te metas, al no es tu responsabilidad, entonces quédate en tu lugar, quédate en tu quintita. Eh, a ver los abuelos que se están muriendo porque no tienen medicamento, porque tienen que optar entre pagar un alquiler o comer, o comer o pagar los remedios. Es decir, no sé a dónde hemos llegado, que no nos importa eso, que no nos importan los niños que se están muriendo en el Garraham porque no tienen médicos, ya plantel médico que los pueda atender, y que se está pensando en despedir un 30% de la gente del Garraham y no les importa que los chicos que están ahí no tienen otra posibilidad y se van a morir. La gente que se ha quedado sin remedios oncológicos, la gente que se ha quedado fuera de los programas de tuberculosis o de las infectocontagiosas, y, y no pasa nada. ¿Cómo llegamos a esto? Lo que decía Cristian, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué pasa, Ceci? Que los límites los tenemos que marcar nosotros mismos, ¿no? Yo creo que Tenemos que ser militantes de esa verdad absoluta dentro del marco de la humanidad, sabiendo que hay verdades relativas en lo secundario, las contradicciones secundarias, esas son secundarias, pero las principales no. O sea, dejar sin comida a una persona que la necesita es criminal. Y ahí esa tiene que ser una verdad absoluta. Si estamos de un lado en la política, estamos de un lado, ese lado es el de la justicia. Y la justicia no admite en estos casos, en estos extremos, no admite mucha discusión. No darle de comer a una persona que tiene hambre es inhumano. Y punto. Y nosotros hemos elegido, nosotros digo la sociedad argentina, ha elegido un gobierno inhumano que está empezando a avanzar sobre los derechos de cada uno, incluso de los que lo votaron, no solo los derechos, sino cuestiones elementales. Y esto, tarde o temprano, va a producir un tremendo quiebre, en el cual, creo que nuestra responsabilidad es tratar de conducir ese proceso de manera pacífica. Porque el escarmiento sobre esta gente va a ser descomunal y terrible. ¿Cuándo? No lo sé. Todos pensamos, va a durar un mes, va a durar 2 meses, va a durar un año, va a durar 2, no sabemos. Pero que va a explotar por el aire. Está claro, no se puede vivir de esta manera festejando la desigualdad, festejando la crueldad, festejando porque hay gente que festeja que le quiten el trabajo a otro. Yo sí, entiendo, y ahí están las verdades que son relativas, entiendo que una persona que cobra un sueldo en el Estado y no asiste a trabajar, un ñoqui, es condenable, bien. Ahora, echar 800 personas de una dependencia pública que no son ñoquis, porque claramente la dependencia funciona, y a partir de esos despidos deja de funcionar, y entonces tenemos problemas con el servicio meteorológico, tenemos problemas con los servicios básicos, con la salud, con la educación. Eso es destruir un país. Y ahí no hay verdades relativas en ese caso, en el marco de, si estamos de este lado, ahora somos unos perversos que queremos destruir todo porque tenemos algún problema mental, bueno, estarás del otro lado, ¿no? Y será tu verdad absoluta decir, esto es lo que hay que hacer. Nadie puede oponerse a racionalizar los recursos de un Estado. Lo que el propio presidente, el jefe de Estado, diga, vengo a destruir el Estado, soy el topo que viene a destruir el Estado, debió haber producido automáticamente una salida automática del 100% de la población a decir, andate. Andate porque no te elegimos para destruir al Estado. En todo caso, te elegimos para mejorarlo. Pero bueno. claro, para optimizarlo, que es lo que siempre decimos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, había desvíos de fondos en los comedores, había desvío de fondos en las universidades, había desvío de fondos en los organismos públicos, en la obra pública. Bueno,
perfecto, pero no la cortes, auditala mejor, hacelo más efectivo el proceso, pero no lo cortes. No le cortes los suministros a la gente, a los comedores que hace 1000 años, que están en funcionamiento, que ayudan a un montón de gente, que está probado que están ahí. No cortes las rutas que unen pueblos, no cortes la comunicación, como pasó el año pasado en el sur por el corte de Radio Nacional, que la gente no sabía en el sur qué rutas estaban cortadas, qué rutas no estaban cortadas, si se podía acceder, si no se podía acceder. Es decir, estamos haciendo un desastre. Entonces, no, pero era necesario hacer esto para que el día de mañana no, pero ahora todo va a mejorar. Con estos cortes, ya después todo se va a acomodar. Bueno, si vos seguís creyendo que todo se va a acomodar después de esto, es lo que hablábamos, ¿no? Es una cuestión de fe que yo no voy a poder refutar, pero bueno, es una cuestión de fe. Pero realmente creo que y te dicen, y bueno, pero él dijo que el proceso iba a ser duro de la salida. Y bueno, y este es el proceso duro. Sí, lo que pasa es que yo realmente veo que ya pasaron 2 años y lo único que veo es destrucción. No veo ni siquiera un visto de decir, bueno, esto va encaminándose a algo mejor. Veo destrucción, 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 a donde tocas hay agua, digo, ¿no? Donde tocas hay hundido. Es decir, decime una cosa que esté mejorando. Una cosa, no, la inflación está al 1%, pero flaco, tenemos una recesión que nadie está comprando nada, que la gente come de casualidad. Tampoco es cierto el número de inflación que da. No, tampoco es cierto, ya sabemos que está mal calculado, ya sabemos que los parámetros no son los correctos, que forman parte del índice cosas que no tendrían que estar, como el teléfono fijo, por ejemplo, que ya no existe. Pero bueno, ponele que vos creas que ese número es exacto. Pero también ve que a ver, si vos vas al supermercado, te están haciendo ofertas en el supermercado porque no están vendiendo las cosas y te las están bajando porque no las venden. Y entonces te las venden a un precio regalado para que por lo menos haga sacar los stocks que ya tenían. Es decir, no creas en los... Y tampoco es cierto porque vos vas al supermercado, que es lo que le decía el otro día a alguien en un live. Le decía, a ver, vos vas al supermercado, porque yo compraba una leche en el mes de enero 800 pesos y hoy la pago 2300. Entonces, y es la realidad, vos me vas a decir que subió un 1%. Entonces, basta con ir al supermercado para refutar ese número, basta con ir al supermercado. Si vos pagabas lo mismo la nafta, la luz, el gas, no, eso va por otro lado. Mira qué maravilla. Eso se sinceró porque vivíamos en una mentira. Bueno, la verdad es que como siempre decimos las mujeres, ¿no? Mentime que me gusta, porque la verdad es que mentime que me gusta. Estamos en un momento que... Y yo veo que hay como una doble vara, en el sentido de decir, por ejemplo, bueno, a ver, para los jubilados no hay plata, para los comedores no hay plata, para la obra pública no hay plata, cortó el Procrear, cortó el Progresar, cortó las ayudas a las mujeres golpeadas, por ejemplo, muchas de las cuales se quedan con hijos solas y no saben a dónde ir. Cortó el registro de los electrodependientes, cortó un montón de cosas, pero por el otro lado, ahora tenemos subsidio a la gente israelí. Entonces vos decís, ¿a dónde? ¿Cómo? Para algunas cosas hay plata, para otras cosas no hay plata. Para la CIDE hay un montón de gastos reservados que nadie sabe dónde va ese dinero. Resulta que ahora nos encontramos con que nos van a poder perseguir en las redes sociales y que sin orden judicial, cualquiera va a poder entrar, cualquiera va a poder chuparte, cualquiera va a poder pedirte antecedentes, cualquiera va a poder mirar tus datos que son privados porque estás en contra del gobierno. Entonces, realmente uno piensa, date cuenta que hay plata para lo que ellos quieren que haya. Pero hay negaciones también, hay negaciones de la realidad, como por ejemplo decir, cuando hablábamos el otro día del carry trade, todo este famoso carry trade, que es una palabra que hasta este momento nosotros nadie la conocía, incluso ni los que estábamos dentro del área económica la conocíamos, y te decían, pero el carry trade no lo paga el Estado. ¿No? ¿Y quién lo paga? ¿Y a dónde se fue la plata de las deudas que tomaron, de los bonos que pusieron, del préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿A dónde se fue? Porque no se fue en rutas, porque no se fue en escuelas, no se fue en educación, no se fue en los jubilados, no se fue en los médicos.
no se fue en el Estado, no se fue en darle de comer a la gente que lo necesita. Entonces, ¿a dónde se fue? Entonces, a mí me da la sensación de que hay como una negación y volvemos a esto que decíamos, el fanatismo, ¿no? El fanatismo ciego de tengo que defender esto a costa de lo que sea, porque si no quedo como un pelotudo. Perdón la expresión, pero tiene que ver con eso, ¿no? Eh, es grave, Juan, es grave. Y realmente no tenemos la dimensión exacta de la gente que todavía sigue apoyando este gobierno, porque también tiene mucho que ver los números que dibujan en todos lados, ¿no? Digamos, las supuestas encuestas, los medios que siguen diciendo que la imagen de él sigue subiendo. A mí me preocupa, lejos de decir, ah, bueno, mira, tiene apoyo, me preocupa porque digo, ¿qué pasó con la sociedad argentina? Es algo que no puedo entender. No puedo entender. ¿Qué dirían nuestros próceres, no? Esa es una pregunta que siempre me hago. ¿Qué diría San Martín? ¿Qué diría Belgrano? Eh, ¿Qué diría Belgrano, no? De tener un presidente que se está envolviendo en la bandera israelí. Soy un pelotudo, diría Belgrano. ¿Para qué me hice todo lo que hice y ahora? ¿Para qué hice esta bandera? ¿Para que venga este a usar otra? ¿Para qué me fui a pelear allá arriba, abajo? Me recorrí San Martín. ¿Para qué crucé la cordillera de los Andes con todos estos? Y ahora mira lo que pasa. Pero vos sabés que al morir Bolívar dicen que las últimas palabras fueron, hemos arado en el mar. Bolívar, otro gran prócer latinoamericano. Pero como no estábamos ahí, y es una verdad relativa eso que han dicho, a lo mejor se usó como una forma de autodenigración del ser latinoamericano, con lo cual vamos a dejarlo ahí. Ceci, es un placer hablar con vos, tocar todos estos temas. Es la primera de una serie de charlas que vamos a hacer y así abiertas y completas, tocando muchos temas en base a tu experiencia y por supuesto le vamos a ir contando a la audiencia a medida que vayan surgiendo actividades como la de ayer, lo que vamos a ir haciendo juntos en lo territorial, en lo mediático, en lo formativo, junto con Unidad Básica Virtual, con David, con Cristian, con cientos, Pablo, Paola, cientos de compañeros que están trabajando por una patria mejor, como es tu caso. Así que te agradezco muchísimo, fue una entrevista hermosa. Espero te hayas sentido cómoda. No, te agradezco yo enormemente porque como te dije, la verdad que me siento muy nerviosa de estar de este lado, pero me relajé. En el transcurso de la entrevista me fui relajando, no sé si se notó, pero me fui relajando. Así que, no, más que agradecida, no me creo en realidad con el rol como para ser entrevistada. La verdad es que no me creo tan importante, si se quiere, o tan para ser protagonista, pero bueno, vos me diste esta oportunidad y yo te la agradezco enormemente. Importante es que podamos hacer, que podamos comunicar, que podamos demostrar que la unión es posible, que la fuerza es posible, que no hay que bajar los brazos, que hay que persistir. Que se puede, a pesar de que podamos tener algunas diferencias ideológicas, se puede un país mejor y creo que, aunque seamos poquitos, hay que seguir adelante y hay que unirnos para hacer la fuerza, que es lo importante. Así que te agradezco enormemente este honor y este placer y seguiremos trabajando juntos, obviamente, a través de Queen y a través de Radio Azucena y a través de Neuroperonismo, ni hablar de Unidad Básica Virtual. Y un beso grande para todos los chicos de UBB y para vos especialmente. Te quiero mucho, compañero, la verdad. Yo también. Cecilia Analía González, directora de Clean Radio, creadora de muchos medios y una gran compañera comunicadora. Seguimos Gracias. en Generación N. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.